Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos al servicio de adoración de este domingo. Le damos la bienvenida a todos ustedes, miembros de nuestra iglesia, y todos aquellos que, no siendo miembros en plena comunión de nuestra iglesia, nos han seguido a través de las plataformas, también han estado en algunas clases, en las reuniones de oración. Bienvenidos a todos ustedes, dentro y fuera de nuestro entorno. Vamos a iniciar este servicio y le pido que con toda reverencia esté presente durante todo este tiempo. Y vamos a hacerlo empezando con el preludio. Llamamiento a la adoración. Vamos a hacer la lectura bíblica que se encuentra en el libro primero de Crónicas, en el capítulo 29, y leeremos o seguiremos la lectura en la pantalla de los versos del 10 al 13. La palabra de Dios dice así: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino
y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Hagamos la oración de invocación. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias te damos, porque en esta ocasión tú nos permites estar frente a ti para poder alabar tu nombre y darte gracia por todos estos momentos que tú nos permites estar aún presentes aquí. No obstante, que oramos y pedimos para que la presencia de nuestro Señor Jesucristo venga de nueva cuenta para la salvación de todos nosotros. Este culto te lo ofrendamos porque sabemos que tú eres, hasta hoy has estado con nosotros y eres tú nuestro único Dios vivo y verdadero. Bendito Padre, tú mereces toda la gloria, toda la honra, y porque tú has demostrado que con todo el poder has definido un plan para nosotros, que no obstante pecadores, tú nos has redimido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ponemos ante ti nuestras oraciones, nuestras palabras, nuestras peticiones que a través de nuestro pastor te harán llegar, asimismo a través de nuestros pensamientos, que queremos que tú escuches, que tú voltees hacia nosotros y que sigas hasta hoy con nosotros. Bendito Padre, este culto te lo ofrendamos y esperamos que sea de tu agrado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a interpretar la alabanza Santo, 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 que es el himno número 43. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lo
Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus sombras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adoran a todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. En confesión, yo les pido que abramos nuestra Biblia en Proverbios número 28. Ahí haremos la lectura, o seguiremos en la pantalla, de los versos 13 y 14. En Proverbios 28, verso 13, la palabra de Dios dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Hagamos una oración. Padre bendito, estás en el cielo y en todas partes. Gracias nuevamente te damos porque, siendo pecadores, tú has establecido un plan de salvación para nosotros, para poder tener la posibilidad de acercarnos a ti y además de confesar nuestros pecados, que son muchos los que hemos cometido durante los últimos días, también por nuestro carácter de seres caídos, no dudamos que podamos seguir apartándonos de tus mandamientos. Pero en esta ocasión, Padre, sabemos que tú, generoso y misericordioso con nosotros, encontraste la manera de que nuestros pecados pudieran ser limpiados de una vez y para siempre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por ello, Padre, y esperamos tener el valor que tú nos proveas a través de tu Espíritu, tener la certeza, tener la conciencia de que no debemos obrar en contra de ti, de toda tu palabra y de aquellos preceptos que tú has mandado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todo lo que nos has, todo aquello que nos has dado. Bendito Padre, gracias. Amén. Ahora vamos a entonar el himno 173. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal
Ha llegado el momento de la intercesión, así que hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo número 13, y voy a permitirme hacer la lectura de los versículos 31 a 35. Juan 13, 31 a 35, dice así la palabra del Señor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a tener este momento de oración y le voy a pedir que incline su rostro en su casa, donde esté, y con reverencia también escuche y confirme la oración que hago a nombre de toda la iglesia. Oramos. Amoroso Señor, Dios poderoso, dueño de la creación, nos dirigimos en esta tarde a ti para darte honra y gloria, sabiendo, Señor, que la adoración que nosotros hacemos hoy no se debe, Padre, a los resultados que ha habido de tu bendición en la semana, sino que se debe a que tú eres Dios y que nos has mandado honrarte, que nos has mandado glorificarte. Así, Señor, entonces, haya habido una buena semana o no tan buena, de todas formas, Padre, nosotros venimos porque has pedido que este día lo apartemos para honrarte y glorificarte. Recibe entonces la adoración, la honra de parte de nosotros, pueblo tuyo, que hemos sido distinguidos con este nombramiento, siendo pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Alabado y glorificado seas. Amoroso Señor, también estamos convencidos de que tu perdón ha sido efectivo, eficaz en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros que somos tus hijos, que venimos delante de ti constantemente, sabemos, Padre, que tenemos el perdón de nuestros pecados. Hace un momento orábamos en confesión. Estamos seguros, Señor, de que tú has perdonado la falta de nosotros. Tan seguros estamos que la convicción espiritual que hay en nuestro corazón lo confirma. Sin embargo, Padre, queremos ser responsables, queremos ser creyentes fieles, atendiendo tus mandatos. No permitas que tomemos o pasemos por alto el perdón que tú nos das. Ciertamente lo tenemos, pero tenemos un compromiso de vivir en santidad. Esa santidad que tú requieres de nosotros, que es necesaria para seguir adelante. Ayúdanos, Padre, para que seamos santos como tú eres santo. Para que vivamos, Señor, luchando contra el pecado que está en nosotros, que todavía sigue ahí, y que vayamos librando la batalla en tu nombre, sabiendo que tú estás con nosotros. Por ese perdón que nos otorgas, por la fuerza que nos das para seguir adelante, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por esto. Padre, venimos con acción de gracias también sabiendo que tú has estado en la vida de cada uno de nosotros en lo personal y también colectivamente como iglesia. Padre, muchísimas gracias por ese inefable amor que tú tienes para con nosotros, por ese favor tan grande que nos das, Padre. Gracias por esto. Gracias, Señor, porque desciende de lo alto esta bendición que tenemos. Es tan refrescante como el aceite que baja sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, o como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Padre, es refrescante saber que somos tus hijos y que en conjunto, como dice el texto, podemos amarnos unos a otros, y en esto conoce el mundo que somos tus discípulos. Gracias por esa bendición, Padre, entonces, que tenemos de tu parte. Esa salud que le has dado al enfermo, ese trabajo que le has dado al que le falta, esa comunión contigo que le das a tu iglesia, ese matrimonio, Señor, que ha librado batallas y que ha salido victorioso. Gracias, Padre. Gracias por la actividad de la iglesia y porque aún y cuando no podemos reunirnos todavía, seguimos aquí, de pie, siguiendo alabándote y glorificándote. Por todo esto, Padre, muchas gracias. Y ponemos, Señor, también nuestra petición delante de ti. Sabemos, Padre, que tú actúas en la vida del mundo,
Y te rogamos por este mundo que te pertenece a ti. Para ti, Señor, no hay fronteras, no hay límites. No hay manera de que tú tengas, Señor, un punto en donde ya no más puedas. Tú eres todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Padre, tú, que eres este Dios maravilloso, el que nos ha rescatado y en el que hemos creído, te rogamos que sigas estando en la humanidad. Este mundo, Señor, que es difícil, este mundo, Padre, que está yendo por caminos equivocados. Este mundo que tiene tantas tragedias, que tiene tanto pecado, Padre, y que atenta contra el justo y el injusto. Te rogamos, Padre, que tú seas Dios entonces para nosotros y que entendamos que tu voluntad se hace. Te rogamos por este mundo, por este virus que está, por toda la violencia, por todo lo que hay ahora, Señor, permitido en el mundo entero. Tú, Padre, ayúdanos a vivir en medio de esta humanidad y permite, Padre, que podamos ser nosotros contrapeso espiritual de todas aquellas cosas que flagrantemente están en contra de tu voluntad. Particularmente para nuestro país, en donde nos enteramos, Señor, que se legaliza el aborto, en donde nos enteramos, Padre, que la identidad de género avanza, en donde nos enteramos, Padre, que este lenguaje grosero e inclusivo está haciendo mella en la vida, no solamente del mundo en nuestro país, pero de la iglesia. Señor, ve por esto. Lo ponemos en tus manos, oramos por las autoridades. Aquellas personas que tienen esta agenda progresista que avanza, deténles, frénales, Padre, si es tu voluntad. Y si no, permite que podamos enfrentar, porque seguramente todo esto, Señor, lo permites también para probar la fe de nosotros, para probar también, Padre, nuestra defensa, para probar que nosotros somos capaces de enfrentar estas cosas. Gracias porque no nos hemos involucrado, pero por otro lado, Señor, gracias porque no ha hecho mella en nuestra iglesia. Sin embargo, Padre, te pedimos que nos des la valentía, el arrojo, para que podamos defender aquellas cosas que están en contra de tu palabra. Padre, pedimos por la iglesia, la actividad de nuestra iglesia. Queremos, Señor, anhelamos estar presencialmente. Ayúdanos, Padre, para tomar las decisiones sabias en el momento oportuno para regresar y cumplir con tu mandato. Padre, queremos, anhelamos estar en tus atrios. Así, Señor, entonces lo ponemos en tus manos para que tú, Señor, nos dirijas a esta encomienda que nos has dado. Cuida del enfermo de nuestra iglesia, cuida del desvalido, cuida, Señor, de todas aquellas personas que precisan de ti, todos aquellos que necesitan, Padre, que tú a través de tu palabra les alimentes, por las organizaciones de la iglesia, por el consistorio, por la junta de diáconos y por cada uno de los que conformamos la iglesia Dios es Amor, te pedimos. Según la necesidad de cada uno, de cada organización y de cada una de nosotras, las personas que lo conformamos, Padre, danos lo que necesitamos y confirma tu presencia en nuestros corazones. Te alabamos, Padre, te bendecimos y estamos seguros de que tú estás haciendo la obra en medio de nosotros y te rogamos que así siga siendo. Te presentamos esta oración pensando y confiando en que tú harás tu voluntad y esa es la que anhelamos en el nombre precioso de nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos ahora, amados hermanos, a cantar el himno 295, Salvo en los tiernos brazos. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho
Hermanos, buenas tardes. Es el momento de orar por las ofrendas que se han levantado en estos días. No sin antes, quisiera leerles lo que dice 2 capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Les invito a que cierren sus ojos y demos gracias al Señor por las ofrendas. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde de domingo porque nos permites venir ante ti para orar y para darte gracias por la oportunidad que nos das de traer las ofrendas para ti, Señor. Queremos rogarte, implorarte y suplicarte en esta tarde que bendigas a todos aquellos, mis hermanos, que han podido ofrendar, que han podido diezmar, pese a las circunstancias que vivimos en este momento y en estos tiempos, Señor. Nosotros reconocemos que tú has estado con nosotros y que tú provees a nuestros hogares. También queremos pedirte, Señor, que por favor bendigas a las familias que se han quedado sin trabajo, que tú proveas de trabajo, que tú les bendigas y que pronto puedan participar también de este momento de adoración. Bendice a todos, Señor, mis hermanos, agrádate de la ofrenda y que puedan ser estas también administradas con amor, con temor, para honra y gloria de tu santo nombre. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ha llegado el momento de la predicación de la palabra, así que le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Tercera de Juan, 9 y 10. Dice así: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este pasaje de la Escritura que tenemos ahora y que hemos leído no es fácil. No es un texto tan digerible. No es muy fácil predicarlo. De hecho, en algunas ocasiones, cuando algunas personas ante un texto tan complicado como estos, porque son muy directos, se pregunta quizá no hay nada que predicar porque lo que está dicho, dicho está. Pero no tenemos que ver este pasaje solamente en función de estos dos versículos y ya, sino también tenemos que contemplar el contexto de la misma carta, de todas las cartas de Juan, de todo el Nuevo Testamento, incluso de toda la Biblia, porque ciertamente guarda buenas y grandes enseñanzas en el contexto en el que está. Habíamos estado nosotros ya analizando este pasaje y estábamos contemplando a los personajes de esta carta. Habíamos dicho, por ejemplo, que el anciano que está escribiendo es Juan, pero también vimos otros tres personajes: Gayo, Diótrefes ahora y Demetrio más adelante. De Gayo hemos hablado algunas cosas, de Demetrio no, y de Diótrefes ahora hemos de hablar. Estos tres personajes son importantes porque por lo menos entre Demetrio y Gayo hay un contraste con respecto de Diótrefes. Vamos a establecer este contraste y vamos a ver lo que la Biblia dice respecto de la conducta de este personaje. Hemos notado nosotros que Gayo, ya lo estudiamos las semanas pasadas, era un hombre que andaba en la verdad, y no solamente andaba en la verdad, sino que además practicaba la verdad, y una de las prácticas que él tenía era hospedar al predicador itinerante. Era recibir en casa como un buen hospedador, entendiendo la sentencia, ¿verdad?, de que algunos, sin saberlo, incluso habían hospedado ángeles. No estamos hablando de seres celestiales tanto como personas que venían y que proclamaban la verdad del Señor. Gayo entonces ejemplificaba la verdad, la practicaba con su conducta, era un hombre íntegro, seguramente con pecado, pero que era discípulo de Juan, lo mismo que los otros. Había entendido el Evangelio sin lugar a dudas, y como hemos leído hace poquito, el amor que él tenía para con los hermanos seguramente ante el mundo mostraba que eran discípulos de Cristo. Pero ahora nos encontramos con un personaje diferente, con un personaje que es, dijéramos, la parte contraria, la antítesis de Gayo y seguramente, como lo vamos a ver más adelante, de Demetrio. Este personaje del que vamos a hablar ahora también nos deja algunas enseñanzas que vamos a considerar en este momento. Dice la palabra del Señor allá en el versículo 9 que Juan ha escrito a la iglesia. Una de las cosas que quiero decir ahora es que no tenemos este escrito, o por lo menos no de manera clara. Es posible, algunos dicen, se refiere a segunda de Juan, pero no está claro en el pasaje. Esta carta es posible que haya estado perdida ahora y no tengamos el contexto, y puede ser también que no haya sido tan importante, pero lo que sí es cierto es que es una carta que no llegó al destino que debía haber llegado, gracias a la intervención de este personaje Diótrefes. Esta carta entonces es una carta que no tenemos a la mano, de la cual ni siquiera podemos hablar porque sería especular, pero es una carta que él había escrito a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Seguramente a la iglesia a la que pertenecía Gayo. Hay algunos autores, algunos comentaristas que piensan que son dos iglesias diferentes, dos comunidades distintas. Por un lado la de Gayo, donde él era un líder importante, y posiblemente otra en donde Diótrefes era otro personaje importante. Otros afirman que estamos hablando de la misma iglesia en donde estaban estos dos, que uno era una persona muy amorosa, muy hospedadora, muy diligente como Gayo, y otro líder dentro de la propia iglesia que era Diótrefes. La verdad es que la mayoría se inclinan a que estos dos personajes pertenecían a la misma iglesia.
Pero entonces hemos visto características de Gayo y tenemos que ver ahora características de Diótrefes. Lo que vamos a hacer es destacar las características de Diótrefes, comparar con la Escritura, qué es lo que la Escritura dice respecto de esta mala conducta y analizar un poco el entorno que tenemos en el día de hoy en estas conductas. 4 cosas que vamos a analizar muy brevemente. Primero, tenemos que notar en Diótrefes este deseo de preeminencia, Dice el texto: pero Diótrefes, en el versículo 9, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. Note usted la palabra o la expresión el primer lugar entre ellos. Alguna versión dice tener preeminencia sobre ellos, tener el primer lugar. Esta actitud que tenía Diótrefes es una actitud de quiero ser el primero, quiero tener la razón, quiero estar por encima de todos, por su amor a sí mismo, por su amor a su egocentrismo, por amor a sus propias actitudes, ¿no? Él tenía o quería tener preeminencia. Esto por supuesto estaba pues muy mal visto, y no solamente mal visto, sino que en la Biblia encontramos muchos pasajes en donde este asunto de ser el primero, tener preeminencia, está prohibido por las Escrituras. Es algo con lo cual debían de luchar en aquella época, en aquel tiempo, y no hay duda que en nuestra época también, el hecho de la preeminencia, de querer ser el primero, dice la Escritura. Juan está escribiendo diciendo que este personaje le gusta tener el primer lugar. Seguramente tenía un problema en su propia persona, ¿verdad? Quizá, dicen algunos expertos, ¿verdad?, que es posible que haya tenido este complejo de inferioridad y que tratando de batallar con este complejo, evidentemente se ponía como una persona en primer lugar. Puede ser también que este personaje Diótrefes haya sido una persona con un carácter muy fuerte, muy firme, muy determinante, pero muy equivocado. Es posible entonces que la iglesia pueda tener incluso hasta temor por este tipo de personas que tienen voces muy fuertes, que les gusta escucharse a sí mismo y que imponen su voluntad porque piensan que son la primera persona o la más importante del lugar. Esto a todas luces es un asunto equivocado. No solamente nosotros podemos pensar que es un asunto equivocado, sino la Biblia misma enseña de una manera muy clara que no es importante, que no es de cristianos buscar ser el primero, tener el primer lugar. Esto por supuesto que va en contra de lo que la cultura de nuestros tiempos dicen, en donde evidentemente ponernos en primer lugar es como tener un lugar importante porque somos muy importantes y porque merecemos estar en primer lugar. Pero la Biblia dice lo contrario. ¿Qué dice la Escritura? Por ejemplo, cuando la mamá de Jacobo y de Juan, ¿no?, expresaron su deseo o expresó su deseo de que sus hijos estuvieran en un lugar de preeminencia con el Señor, usted lo recuerda. El Señor dijo en Mateo 20 al 28. Mas entre vosotros, particularmente versículos 26 al 28, mas entre vosotros no será así, dijo el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Nota lo que dice el pasaje? El Señor dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso se lo dijo a esta mujer, a la madre de Jacobo y de Juan. Era muy importante que quedara claro que este lugar de preeminencia que la madre quería que tuvieran sus hijos estaba siendo rechazada por el Señor. Y el Señor mismo daba ejemplo de esto, porque Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice Pablo a los Filipenses. Este lugar de preeminencia que solamente le corresponde al Señor, de adoración de primer lugar, esto solamente le pertenece al Señor. Y aún con esto, el mismo Señor Jesús se humilló a sí mismo, renunció a sus derechos celestiales y se puso como servidor
de aquellos a los que venía a salvar. Así que este lugar preeminente, este error de querer estar en un lugar de preeminencia en primer lugar, estaba atacado por la Biblia misma. Pero ¿qué pasa hoy? Vivimos en una generación en donde el hombre tiene preeminencia, en donde estamos considerándonos como los primeros en todo. Buscamos ganar el concurso, queremos ser el primer lugar en el examen, queremos ser el mejor predicador, queremos ser el mejor hermano. Esta intención de yo quiero, yo deseo, yo anhelo y estar por encima de todos. Hay personas incluso a las que cuando no están en primer lugar les cuesta mucho trabajo vivir. Les cuesta mucho trabajo sobresalir porque su deseo es estar en primer lugar. Le enseñamos a nuestros hijos, tienes que ser el primero, tienes que ser el más importante. Les celebramos cuando están en el cuadro de honor. No me queda la menor duda de que ser o luchar por hacer bien las cosas es muy importante, pero exaltar el primer lugar, hacer que la persona, que nosotros, nuestros hijos, estemos en el primer lugar y presumir el primer lugar y más dentro de la iglesia, no me parece que sea algo que la Biblia enseña. La Biblia claramente dice con toda contundencia que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Diótrefes tenía el problema de que quería ser el primer lugar. En la cultura de nuestros tiempos, este lema de primero yo, después yo y hasta el último yo, y si me queda algo de tiempo para mí, está permeado en la mente y en el corazón de muchos cristianos. Ser el primer lugar. Pero como hemos visto, y como el Señor dijo, sean iguales a mí, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y el que quiera ser el primero tiene que ser el último. Esa es la actitud que la Biblia demanda de nosotros. Y Diótrefes tenía un pensamiento diferente. El espíritu de Diótrefes entonces impera no solamente en aquella época, sino también está en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Gente que quiere estar en primer lugar porque le gusta tener este primer lugar. Este es una de las malas actitudes de Diótrefes. Y si es una mala actitud de nosotros, tenemos que luchar contra ella a partir de lo que la Biblia nos enseña. Pero la segunda cosa en la cual caía Diótrefes es que él rechazó la autoridad apostólica. La rechazó. Dice al final del versículo 9 que Juan escribe a la iglesia que Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No nos recibe. Puede parecer increíble que uno como Diótrefes se niegue a aceptar al discípulo a quien Cristo amaba. La autoridad apostólica de Juan no empezó a partir de que murió. La autoridad apostólica de Juan empezó o tiene vigencia a partir del nombramiento que el Señor le hace como apóstol. La autoridad apostólica de Juan, como la autoridad apostólica de Pablo, como la autoridad apostólica de Pedro, como la autoridad apostólica de Jacobo, como la autoridad apostólica de los apóstoles, debía ser respetada. Debía ser respetada. Porque la autoridad apostólica no es dada por los hombres. Pablo le dijo a los Galatas que era apóstol no por hombre, sino por Dios. Nombrados directamente por Dios. Y no solamente esto, sino que además el Señor, dice la palabra del Señor, dice el Señor que Él mandó a los apóstoles, mandó a aquellos para predicar y que cuando mandaba, y Él los mandaba, la gente los tenía que recibir. Juan, en el capítulo 13, verso 20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La autoridad que el Señor delegó a los apóstoles será muy importante. El que le recibe al apóstol, le recibe a él. Y él, Jesús, es la máxima autoridad. Así está en la Escritura, ¿no es cierto? Mateo 28, 18 dice el Señor,
Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad es del Señor, de tal manera que cuando Él envía a alguien, esa autoridad debe de ser respetada. ¿Qué es lo que tenía que hacer Diótrefes? Lo que tenía que hacer Diótrefes era, sin duda, aceptar, recibir a Juan. Pero no lo recibe. No lo recibe. ¿Por qué? Porque rechaza su autoridad. Posiblemente por celos. Posiblemente por envidias. Posiblemente porque él veía que Juan estaba en primer lugar y él no estaba de acuerdo con esto y quería ser él el primer lugar. ¿Cómo voy a recibir a la iglesia, en la iglesia, a alguien con mayor autoridad? El problema que tenían en aquella época puede ser que lo tengamos ahora. Viene una persona que ha sido llamada por el Señor, que tiene la autoridad puesta del Señor, no apostólica posiblemente, pero ciertamente un llamado de parte del Señor. A veces frenamos. A veces no queremos que esté porque puede ser que me desplace, porque puede ser que me sustituya, porque le tengo envidia, coraje. No lo recibo. Simplemente no lo recibo. Parece ser que el espíritu de Diótrefes reina en las iglesias de nuestra época. No recibimos a aquel que ha sido llamado por el Señor para una tarea particular. Para una tarea particular. Hay muchos lugares en donde el pastor, aquella persona que ha sido ordenada por imposición de manos, llega a una iglesia. Y hay gente dentro de la iglesia que tiene envidia o simplemente que no quiere aceptar la autoridad espiritual de aquel que ha sido ordenado para el ministerio. Simplemente no lo recibe, no solamente para hospedar, sino incluso no recibe sus enseñanzas. Y es pues entonces objeto de juicio de parte de aquel que tiene el espíritu de Diótrefes. ¿Quiere que este líder cambie? Ore por él. Adhiérase a su autoridad espiritual, porque la Biblia lo manda. Porque estos hombres velan por vuestras almas, dice Hebreos. Pero Diótrefes simplemente no aceptaba, no recibía, no estaba de acuerdo con la autoridad apostólica. Dice la Escritura que nosotros tenemos que estar adheridos a la doctrina de los apóstoles, y negar la autoridad apostólica es negar a quien le envió. No podemos no recibir la autoridad apostólica, tenemos que decirle bienvenida. Bienvenida. Esa autoridad apostólica que emana de la Biblia, esa autoridad apostólica que está ahí, tenemos que recibirla, tenemos que amarla, tenemos que aceptarla. No eran estos dos problemas los únicos problemas que había con Diótrefes. Ya dijimos que él tenía un deseo de preeminencia, ya dijimos también que rechazaba la autoridad apostólica, pero por otro lado, otro problema que había con él es que hablaba mal de los hermanos. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. A Diótrefes le gustaba hablar mal de los hermanos. Claro, una cosa lleva a la otra. Quiero preeminencia, quiero ser el primer lugar, no acepto la autoridad apostólica y para justificar esta posición, lo mejor es hablar mal de ellos. Ya sabe, es la estrategia de nuestros tiempos. ¿Quieres acabar con tus enemigos? Habla mal de ellos. ¿Quieres hacer a un lado al que te estorba? Habla mal de ellos. Es una estrategia común. Es una estrategia política de nuestros tiempos. Para cuando los partidos están haciendo promociones, la única manera o la única estrategia parece que tienen es hablar mal del otro, no presentar sus argumentos y sus políticas, sino hablar mal del otro, porque hablando mal del otro gano yo. Y parece ser que a Diótrefes esto le gustaba, hablar mal de otros. Pero el texto no dice hablar mal, usa palabras muy fuertes, usa palabras muy contundentes. Porque lo que dice Juan de Diótrefes es que él parloteaba, ¿no es cierto? Dice
esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Ahora, parlotear tiene que ver con esta charlatanería. Es para esta expresión irresponsable. Parlotear es estar hablando y hablando y hablando y hablando en contra de las personas a las que quiere aniquilar, a las que quiere hacer a un lado. Pero fíjese nada más que interesante. Dice Juan, no solamente parloteaba, sino lo hacía con palabras malignas. Según la definición, se puede parlotear de una persona y darle toda clase de encomios, toda clase de halagos. Puede ser. Pero cuando se parlotea en contra, esto es enfermizo y dañino. Y dice Juan que Diótrefes parloteaba con palabras malignas, con palabras hirientes. Y muy posiblemente y muy seguramente a espaldas de Juan y de los hermanos. Esto es terrible, ¿no es cierto? Porque es el chisme, porque es este comentario insano, porque es esta actitud grosera que tienen los que tienen el espíritu de Diótrefes. Diótrefes parloteaba con palabras malignas. ¿Qué tipo de palabras habría sacado? Palabras enfermizas, palabras dolidas. Eso, por supuesto, está mal. Esto, por supuesto, la Biblia no lo autoriza. La palabra del Señor dice en Mateo 12, versículos 36 al 37. Dice el Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Además, dice la Biblia que no debemos hablar mal uno de otros. Santiago 4, versículos 11 y 12 lo dice con claridad. Hermanos, dice Santiago a los de la dispersión, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Dice Santiago entonces, no murmuréis los unos de los otros. ¿Y qué estaba haciendo Diótrefes? No solamente murmurando, sino parloteaba con palabras malignas. ¿No existe el espíritu de Diótrefes en este sentido dentro de algunas comunidades cristianas? ¿No existe dentro de las iglesias, incluso la nuestra, gente que de otras personas parlotean con palabras malignas? ¿No hay palabras descalificadoras a veces entre nosotros, a nuestras espaldas? ¿No se ha enterado usted de repente que tal o cual hermano o hermana ha hablado mal, parloteando con palabras malignas? ¿Está alineado con la Escritura? Por cierto que no, porque la Biblia manda que ninguna palabra corrompida debe de salir de nuestra boca. Solamente aquella que sirva para edificación. Pero cuando usted escucha a alguien que está hablando de otra persona, parloteando con palabras malignas, debe pararlo. Ahora lo hemos dicho, ¿verdad? Como una especie de eslogan. Tiene el espíritu de Diótrefes. Hay que parar. Porque debe entender que la Biblia insiste en que no debemos murmurar los unos de los otros. Y que de toda palabra ociosa daremos cuenta delante del Señor. Diótrefes hacía esto. Y dentro de las iglesias hay muchos como él. Así que hemos visto algunas cosas. El deseo de él de preeminencia, el rechazo a la autoridad apostólica y el hablar mal de los hermanos. Equivocado, completamente equivocado.
Y la cuarta cosa es el abuso de la disciplina. Miren cómo dice el verso 10, la mitad en adelante. Después de que dice que está parloteando con palabras malignas contra nosotros, dice Juan, termina diciendo, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y lo expulsa de la iglesia. Un mal manejo de la disciplina. Él no quiere recibir al predicador itinerante. Él no quiere recibir ni a Juan. No quiere recibir a nadie. Quiere tener la preeminencia, recuérdelo. No quiere recibir a nadie. Pero dentro de la comunidad cristiana donde él estaba, si alguien de la iglesia, entendiendo su responsabilidad, hospedaba a algún visitante del cual no estaba de acuerdo Diótrefes, si lo recibía, a este hermano que había recibido a aquel itinerante, lo expulsaba de la iglesia. Así dice el texto. Así dice. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa. Los expulsa de la iglesia. Les prohibía prácticamente asociarse con aquellos que llegaban a la iglesia. Seguramente manipulaba. Y entonces los traía a cuentas. Y decían, ¿por qué me desobedeciste? Porque recibiste a aquel que te dije que no lo recibieras, te vas de la iglesia. Los expulsaba de la iglesia. Déjenme decirle, amados hermanos, que ciertamente la disciplina es parte de la vida de la iglesia. Es una de las marcas de la verdadera iglesia entre la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos y el ejercicio de la disciplina. Esto es algo que tenemos que hacer. La disciplina es esencial en nuestras vidas. Ciertamente la disciplina es vital. La Biblia habla de esto. El Señor mismo al que ama disciplina. El apóstol Pablo escribió a los Corintios de que aquel hombre, ¿verdad?, que vivía con la esposa de su padre, tenía que ser expulsado. Se habla entonces de momentos importantes respecto de alejar, de entregar incluso a Satanás. La expulsión es parte, la excomunión es parte de la disciplina, pero cuando es bien aplicada, cuando se aplica el principio de Mateo 18, cuando estamos alineados con la palabra, la disciplina es absolutamente necesaria. Contra el hereje, contra el perjuro, contra aquellas personas que han tenido pecados contumaces y rebeldes, con el no arrepentido, con el alborotador, pero no con cualquier persona, no por la voluntad de alguien que neciamente impide que se ejercite, que se haga ejercicio de la piedad, de la hospitalidad. Diótrefes, aquellos que recibían a un visitante, sin más porque no le hicieron caso, los expulsaba de la iglesia. Tenían un pésimo ejercicio de la disciplina. Pésimo ejercicio de la disciplina. ¿Qué podemos concluir de esas actitudes? Ciertamente, si Diótrefes tenía un deseo de preeminencia, lo que tenemos nosotros que hacer a partir del texto o de la palabra que hemos visto es que nosotros tenemos que ponernos como servidores, sin anhelar ser los primeros, más bien servidores. Los postreros, recuerde, serán los primeros entonces en el reino de los cielos. Así que si él buscaba el deseo de la preeminencia, nosotros buscamos humillarnos y ser servidores de los demás. Si él rechazaba la autoridad apostólica, nosotros tenemos que abrazar la autoridad apostólica. Abrazar aquellas enseñanzas de los apóstoles. Respetar las autoridades que fueron puestas por imposición de manos dentro de la iglesia. Aceptarla y abrazarla. Si él hablaba mal de los hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es que buscar que todo lo amable, todo lo que es de buen ánimo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso tenemos que pensar, de eso tenemos que hablar. Ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca. Si él abusaba de la disciplina, nosotros tenemos que estar centrados en la Escritura y disciplinarnos primero a nosotros mismos. Luego entonces, a la luz de la palabra, si alguien comete pecado, seguir los pasos de Mateo 18. Voy con el hermano. Si me escucha, le he ganado. Si no, traigo un testigo. Si no, entonces lo traigo al liderazgo. Si no, entonces lo tendremos por gentil y publicano y hasta entonces
Y todo esto en el ámbito del amor puede ser expulsado. La pregunta es, ¿nosotros tenemos el espíritu de Diótrefes? ¿Tendremos personas que vivan bajo esta condición? Oremos por ellos. Pero no sea usted, ni yo, ni ninguno de nosotros, una persona como Diótrefes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque en ella, aún y en este tipo de pasajes, podemos aprender lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nos das tu palabra como guía y dirección hacia donde tú quieres que nos dirijamos. No solamente nos dices qué debemos hacer, sino que nos alertas sobre lo que no debemos hacer. Ayúdanos para no ser como Diótrefes y en todo caso, más como Gayo, como Demetrio, pero sobre todo como Cristo, nuestro gran ejemplo. Padre, gracias por tu palabra. Confírmala en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Yo le voy a pedir que ahí donde esté se ponga de pie y así de pie reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Le invito a que cantemos la doxología 448, Dios os guarde en su santo amor. Y después, como siempre, quédese hasta escuchar la última nota del postludio porque ahí es donde termina nuestro culto. Yo me despido, le deseo las más ricas bendiciones del Señor en este inicio de semana. Que Dios les bendiga. Dios os guarde en su santo amor hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor en la senda peligrosa de esta vida tormentosa. Os conserve